se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego y gente que Jesús está volviendo. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia hacia nosotros. Y gracias te damos por Jesucristo, nuestro amante y suficiente Salvador. Te rogamos, Padre eterno, el perdón de nuestros pecados. Te rogamos que nos laves con la sangre preciosa de Jesús y nos cubras con el manto de su justicia. Te rogamos, Padre, que al abrir tu palabra seas tú, a través de tu Espíritu, quien hable a nuestros corazones. Gracias por amarnos y gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a irnos al libro de Levíticos, capítulo 10, del 1 al 11. El título del tema en esta ocasión es Nadab y Abiú, rebeldes a la voluntad divina. Usted y yo, ¿dónde estamos? Y este tema está basado en el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1 al 11. Leamos, palabra de Dios. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Yahweh que los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y díjoles: llegaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento. Y ellos llegaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Yahweh ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Yahweh habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, porque no muráis. Estatuto perpetuo por vuestra generación. Y entonces, el verso 10, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Después de la dedicación del tabernáculo, fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado. Mis amados hermanos, estos servicios requirieron 7 días y en cada uno de ellos se celebraron importantes ceremonias.
Al octavo día iniciaron su ministerio. Ayudado por sus hijos, Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios. Y el Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo observó estas maravillosas manifestaciones del poder divino con reverencia y sumo interés. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios. Y todos, a una, elevaron sus voces en alabanza y adoración. Y se postraron como si estuvieran en la inmediata presencia de Yahweh. Pero, poco de tiempo después cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo sacerdote. Y es que a la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, dos de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor. Pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. ¿Y qué fue lo que ocurrió, mis amados hermanos? ¿Cuál fue el fuego extraño que ellos usaron? Bueno, para quemar el incienso se valieron de fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y cuyo uso había ordenado para este objeto. Por causa de este pecado, salió fuego de la presencia del Señor y los devoró a la vista del pueblo. Después de Moisés y de Aarón, Nadab y Abiú ocupaban la posición más elevada en Israel. Habían sido especialmente honrados por el Señor. Y juntamente con los 70 ancianos se permitió contemplar su gloria en el monte. Pero mis amados hermanos, esto es serio, muy serio y muy delicado. Mezclar fuego extraño en las cosas de Dios. Pero la transgresión de estos dos instrumentos de Dios no debía disculparse ni considerarse con ligereza. Todo aquello hacía su pecado aún más grave por la posición, por la investidura sagrada, por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz y como los príncipes de Israel hayan ascendido al monte, hayan gozado de la comunión con Dios y hayan morado en la luz de su gloria. No deben lisonjearse de que pueden pecar impunemente. No deben creer que porque fueron honrados de esa forma, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Este es un engaño fatal que el enemigo ha metido en la cabeza de muchos predicadores, de muchos dirigentes, de muchos líderes. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad, que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondiente a la luz recibida. Dios no aceptará nada menos que esto, porque las grandes bendiciones o privilegios no deben adormecer a los hombres en la seguridad o en la negligencia. Nunca, nunca, nunca deben dar licencia para pecar, ni deben creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. Estos dos jóvenes, Nadab y Abiú, en su juventud no fueron educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, lo habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia,
practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser fieles en su obediencia a los requisitos de Dios. La indulgencia equivocada de Aarón respecto a sus hijos los preparó para que fueran objeto del castigo divino. Y es que, mis amados hermanos y hermanas, Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración y exactamente como Él lo indicaba. Es Dios quien estableció las reglas de adoración. Y no es para que nosotros alteremos esas reglas, para complacer a los jóvenes. Y ese es el gran pecado que hay en muchas iglesias llamadas cristianas. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No basta que en el solemne tiempo del culto se hiciera casi todo como Él había ordenado. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Y vayamos a la palabra de Dios para escuchar palabra de Dios. Él declara por medio del profeta en Isaías 5, 20 al 24. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos, los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan sus derechos, porque desecharon la ley de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y esto es una gran realidad. Nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial, o que Él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que Él ha ordenado. No nos engañemos. El profeta Jeremías dijo en Lamentaciones 3:37, ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? Proverbios 14:12. Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que, Proverbios 14:12, su fin son caminos de muerte. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestro vestido en señal de dolor, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pues el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Sí, mis amados hermanos, el gran jefe recordó a su hermano Moisés las palabras de Dios que encontramos en Levítico 10, 6 y 7. En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y es que en este evento encontramos la falsa condolencia, mis amados hermanos. Aarón guardó silencio. La muerte de sus hijos, aniquilados sin ninguna advertencia, por un pecado terrible que él reconocía ahora como resultado de su propia negligencia en el cumplimiento de sus deberes, entristeció angustiosamente el corazón del padre, pero no expresó sus sentimientos. No debía haber ninguna manifestación de dolor que demostrara compasión por el pecado. No debía actuar en forma que pudiera inducir a la congregación a murmurar contra Dios. Mucho cuidado, mis amados hermanos. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos para que otros temieran.
Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios hasta el extremo de sellar también su propio destino. La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa condolencia hacia el pecador, que trata de excusar su pecado. Y es que el pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión. Sin el poder convincente del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es deber de los siervos de Cristo, mis amados hermanos, enseñar a estos descarriados el peligro en que están. Los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado, a menudo se lisonjean de que en esa forma demuestran su caridad, pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios e impedirla. Anulan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipe de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su penitencia. Hoy ya no se le llama pecado al pecado, se le llama error. Allá, en las iglesias vendidas y entregadas a Roma papal. Pero en el profeso pueblo de Dios no es error. Pecado es pecado. Muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esta falsa y engañosa condolencia. Y es que nunca habrían cometido Nadab y Abiú su fatal pecado si antes no se hubieran intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Sabían que era necesario hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse en el santuario, donde se manifestaba la presencia divina. Pero debido a su intemperancia, se habían descalificado para ejercer su santo oficio. Su mente se confundió y se embotaron sus percepciones morales, de tal manera que no pudieron discernir la diferencia que había entre lo sagrado y lo común. Y es que hoy en día, mis amados hermanos, la alimentación antinatural da un mismo resultado que el alcohol. Y muchos llamados pueblo de Dios que todavía no han aceptado el mensaje de la reforma pro salud y su dieta está basada en alimentos de origen animal, tienen sus sentidos embotados y jamás van a discernir y van a hacer diferencia entre lo sagrado y lo común. Jamás. Al contrario, excusan el pecado. Sabían que era necesario, mis amados hermanos, hacer la preparación más cuidadosa y solemne antes de presentarse ante el santuario, mas no lo hicieron. Ni tú, ni tus hijos, Levíticos 10, 9 al 11, debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dado por medio de Moisés. Y es que, mis amados hermanos, está comprobado que el consumo de bebidas alcohólicas debilita el cuerpo, confunde la mente y degrada las facultades morales. Impide a los hombres comprender la santidad de las cosas sagradas y el rigor de los mandamientos de Dios. Todos los que ocupaban puestos de responsabilidad sagrada deben ser hombres estrictamente temperantes, ajenos totalmente del alcohol, bebida fermentada y alimento antinatural de origen animal. Para que tengan lucidez, para diferenciar entre lo bueno y lo malo, firmeza de principios y sabiduría para administrar justicia
y manifestar misericordia. Mis amados hermanos, esto no ha cambiado, porque la palabra de Dios está todo perfecto. La misma obligación descansa sobre cada seguidor discípulo de Cristo. Ya el apóstol Pablo lo declara, 1 Pedro 2:9. De nosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Y es que requiere que conservemos todas nuestras facultades en las mejores condiciones, a fin de poder prestar un servicio aceptable por medio de Cristo a nuestro Creador. Si se ingieren bebidas intoxicantes, producirán los mismos efectos en el caso de aquellos sacerdotes de Israel. La conciencia perderá su sensibilidad al pecado y con toda seguridad proceso de endurecimiento en lo que toca a la iniquidad, hasta que lo común y lo sagrado pierda toda diferencia de significado. ¿Cómo podemos entonces ajustarnos a la norma y a los requerimientos? Es por eso que en las iglesias entregadas a Roma, en aquel protestantismo apóstata, falso, entregado a Roma, junto con otras organizaciones de estirpes religiosas, ellos consumen bebidas alcohólicas y jamás va a haber la diferencia entre lo sagrado y lo común. 1 Corintios 6, 19, 20, 1 Corintios 10, 31 y 1 Corintios 3, 17. Vamos a leer palabra de Dios. O ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no soy vuestro. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para honrar a Dios, para agradar a Dios, no porque me gusta, no porque yo crecí con esto y esto nadie me lo va a quitar. No, ya somos de Cristo y Él mora en nosotros, y lo que vamos a comer o a beber debe agradar a Dios Padre y a Cristo. A la iglesia de Cristo de todas las edades se le dirige esta solemne y terrible advertencia. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sí, mis amados hermanos. Y qué bendición, qué privilegio. Que nuestros cuerpos sean morada de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Una bendición que los pecadores no tienen y no van a tener hasta que entreguen su vida a Jesús. Bueno, algunos pueden decir, un pecado pequeñito, Mateo 5:19. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Santiago 2:10. Cualquiera que deliberadamente quebranta un mandamiento, o sea, no guarda ninguno de ellos en espíritu ni en verdad. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todas. Y es que, mis amados hermanos, no es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo. La rebeldía es pecado, porque demuestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado. Y el corazón está dividido en su servicio. Niega realmente a Dios y se rebela contra las leyes de su gobierno. Si los hombres y las mujeres estuviesen en libertad para apartarse de lo que requiere el Señor
y pudieran fijarse una norma de deberes, habría una variedad de normas que se ajustarían a las diversas mentes y se quitaría el gobierno de las manos de Dios. La voluntad de los seres humanos se haría suprema y la voluntad santa y altísima de Dios, sus fines de amor hacia sus criaturas, no serían honrados ni respetados. Siempre que los seres creados escogen su propia senda, se oponen a Dios. Por ende, los hijos y las hijas de Dios, donde Dios Padre mora y donde su Hijo Jesucristo mora, no se oponen a Dios. Y mis amados hermanos, tristemente, siempre que los seres creados escogen su propia senda, se oponen a Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos, porque guerrean contra los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. No por una palabra, ni por muchas palabras, sino por toda palabra que ha hablado Dios, viviremos. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que parezca, y estar libres del peligro. No hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres y las mujeres, tanto en esta vida como en la venidera. Y es que, mis amados hermanos, al obedecer la ley de Dios, sus hijos quedan rodeados de un muro que los protege del mal. Quienes derriban en un punto esta muralla edificada por Dios, destruyen la fuerza de ella para protegerlos, porque abren un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Y es que al osar despreciar la voluntad de Dios en un punto, nuestros primeros padres abrieron las puertas a las desgracias que inundaron el mundo. Toda persona que siga su ejemplo cosechará resultados parecidos. El amor de Dios es la base de todo precepto de su ley. Y los que se aparten del mandamiento labran su propia desdicha y su ruina. Y es que podemos preguntarnos, ¿será la voluntad expresa de Dios que el hombre consuma carne? ¿Será que en el cielo vamos a comer carne? Entonces, si aquí consumimos carne, a nosotros nos parece algo pequeñito sin importancia. Pero si vamos en contra de la voluntad expresa de Dios, de que nos sirve estar pendiente de guardar los mandamientos. Por ejemplo, otro aspecto, escucharemos música de moda en el cielo, veremos películas de taquilla en el cielo, de las que ha hecho Hollywood. No, jamás ni nunca. Ya en Génesis se nos plantea cuál va a ser la dieta alimenticia de los redimidos. Ahí está en Génesis 22. Pero si no aprendemos a comerla aquí, no estamos preparados para comerla en la tierra renovada. Tantas cosas que nos parecen pequeñas, sin importancia, pero que nos apartan de Dios, y como está escrito arriba, no es la magnitud. Es decir, no es la magnitud del hecho de comer carne, de escuchar música, de beber alcohol, de no respetar el sábado. No es la magnitud de esos actos lo que importa. Es el hecho de imponer nuestras propias reglas por encima de la de Dios. Sobre qué es correcto y qué es incorrecto. Encima de la santa voluntad de Dios escrita en su palabra. Las indicaciones, las instrucciones, los estatutos, los decretos, la ley de Dios es clara. Sencilla. Seguramente a Adán y Eva les pareció cosa pequeña comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿en qué terminó todo? Todo terminó en el mundo en que vivimos ahora. En eso terminó el pequeño acto de comer un fruto que estaba prohibido. En todo esto terminó obtener en un solo punto, ofender en un solo punto la expresa voluntad de Dios, mis amados hermanos. Y eso es lo triste. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual habéis recibido de Dios y que no soy vuestro. Nuestro cuerpo no es nuestro. Hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Y al aceptar el sacrificio de Cristo, al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, al aceptarlo como nuestro sumo sacerdote, quien está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial, nuestros cuerpos no nos pertenecen. Ya no es cuestión de que me gusta, es cuestión de agradar al Creador. Y los alimentos antinaturales, altamente ácidos, que convierten una sangre ácida, propensa a enfermedades, ofenden a Dios. Pues habéis sido comprados por precio. Y esto costó la sangre del Hijo de Dios que derramó en el Calvario. Y Él nos anima. Y es un mandamiento, glorificar. No es una opción. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche. Para que ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos siempre comer, beber o hacer todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Que esté de acuerdo a su santa palabra, a sus mandamientos y a los testimonios que Él entregó al pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga para que mantengamos el templo de Dios listo para que Él venga a morar en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Y de esa manera, por el poder de Cristo, glorificar su santo nombre, honrar su carácter, obedecer su ley. Que Dios nos bendiga. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Y gracias te damos porque estas experiencias reales que ocurrieron en tu pueblo, en el caso de Nadab y Abiú, son para nuestras enseñanzas. Para que no juguemos, en primer lugar, con el pecado. En segundo lugar, para que no intoxiquemos nuestros cuerpos. Para que nuestros cuerpos siempre sean templo, morada tuya y de tu Hijo amado. Te rogamos, oh Padre, que nos aparte para ti. Y que sea que comamos, bebamos o vayamos a hacer cualquiera cosa, antes tengamos presente si lo que vamos a comer, vamos a beber o vamos a hacer, honra el carácter de nuestro Padre Celestial. Si se ajusta a la santa ley de Dios, para que podamos glorificar a nuestro Padre Celestial. Gracias por tu santa palabra. Gracias por amarnos. Gracias por santificarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.